Aníbal y las batallas del Tajo y del Trebbia, presentado con reconstrucciones de los mapas de las batallas hechas con una herramienta GIS. Bien, y ahora no consigo avanzar. Ahora sí. Y entonces, justo dos palabras sobre el valor de las herramientas de GIS. Básicamente, permiten de añadir a una base cartográfica elementos que puedan ser líneas como carreteras o ríos o símbolos para indicar ubicaciones o etiquetas. Luego, otra posibilidad que permite es de coger la imagen de un mapa desde cualquier documento y georreferenciarla, ubicarla en su posición cartográfica. Y finalmente, utilizando las varias fuentes de mapas digitales que existen, es posible representar el territorio, pero también aplicándole filtro como este, que he utilizado este sombreado para destacar los relieves. Y esta es la herramienta que yo utilizo, QGIS, que es una herramienta libre, se puede bajar y utilizar en propio ordenador libremente. Y no obstante, yo creo que tenga características profesionales. Y empezamos con el tema mismo de la presentación. Entonces, hablamos de dos batallas dentro de las guerras púnicas, o sea, estos enfrentamientos entre cartagineses y romanos que se desarrollaron con tres guerras entre los años 264 y 146 a.C. Hago un breve resumen de las tres guerras. Entonces, esta era la situación entre Roma y Cartago antes de la Primera Guerra Púnica. Y una situación de equilibrio con Cartago, que tenía su territorio en la costa africana del Mediterráneo occidental y en las islas. Y Roma asentada en tierra firme en la península itálica. Las cosas cambiaron cuando Cartago empezó a expandirse en Sicilia. Y entonces Roma empezó a temer que esto fuese la premisa para un desembarque luego en la península. Y entonces empezó la guerra contra Cartago, la empezó y la ganó. Y como consecuencia, Cartago perdió las islas Sicilia, Sardinia y Córcega. Y como balance empezó a expandir su influencia en la península ibérica. Fundó una nueva colonia, Nueva Cartago, y empezó a expandirse en el interior. Y es en este contexto que empieza a hacerse famosa la figura de Aníbal. Y en este contexto también es que ocurre la batalla del Tajo. Y este nuevo equilibrio no dura mucho tiempo. La expansión de Cartago en Iberia es la premisa para lo que será la Segunda Guerra Púnica, o sea, esta empresa de Aníbal que lleva su ejército hasta cruzar los Alpes y entrar en la península itálica. Y es en este contexto que ocurre la otra batalla, la del Trebbia. Luego Aníbal baja por toda la península, tendrá luego que regresar a África y en Zama será derrotado por Escipión. Y llegamos a esta segunda fase de equilibrio
en la cual Cartago ha perdido sus colonias en Iberia y su territorio se reduce a un mínimo en África. Pero tampoco esta nueva situación dura mucho tiempo. Roma teme que Cartago vuelva a empezar a expandir sus ambiciones. Roma decide de arrasar Cartago y entonces empieza la Tercera Guerra Púnica en territorio africano y arrasa la ciudad, borrándola completamente, y se hace con su último territorio en tierra de África también. Bien, y con esa premisa pasamos a la descripción de la primera batalla, la del Tajo, del 220 a.C. Y yo hago referencia a este estudio que me gusta hacer destacar que está hecho por históricos, arqueólogos y también geólogos. Y el último de la lista, efectivamente, es José Francisco Mediato Arribas, que es del IGME y es también socio de AGEP. Y entonces, para esta reconstrucción hay que tener presente que no tenemos mapas de la época. Lo que tenemos son crónicas, o sea, textos escritos. Y entonces desde ahí que tenemos que reconstruir los hechos en mapa. Y en concreto tenemos las crónicas de estos dos personajes, Polibio y Tito Livio. Entonces empezamos a ver cuáles son los elementos que destacan de esta batalla. Empezando con los números. Esta fue entonces una batalla entre el ejército de Aníbal y los pueblos ibéricos. Los soldados ibéricos eran en un número de 100.000. Los cartagineses mucho menos, un cuarto o un tercio de ese número. Y ahora los hechos. La batalla ocurre después de una empresa de Aníbal que había ido en el norte o en el interior y norte de la península ibérica y había asediado y saqueado dos ciudades, Arbucala y El Mántica. Luego, a su regreso a Nueva Cartago, tuvo que atravesar el territorio de otros pueblos ibéricos que se habían dado cuenta que después de la empresa estaba cargado de botín, entonces empezaron a hostigarlo. Y las crónicas dicen que Aníbal y su ejército cruzan un río, menciona río, pero no dice cuál, y ahí se organiza. Levanta una empalizada de protección y luego empieza la batalla con los íberos que intentan cruzar este río, pero están a pie y no son muy bien organizados. Y por otra parte, del otro lado, el ejército de Aníbal está muy bien organizado y en posiciones mucho más fuertes, con caballos y elefantes. Y entonces consiguen fácilmente vencer a los íberos. Y luego las crónicas cuentan también esta nota, que algunos de estos íberos, intentando cruzar el río, son arrastrados por las corrientes hacia la otra orilla. Y entonces llegan hacia los cartagineses, que ahí con los elefantes los aplastan. Finalmente, llegamos al final de la batalla, son los cartagineses que cruzan el río y persiguen a los supervivientes derrotados. Entonces, ¿cuáles son los elementos a destacar? Veremos en mapa que, lógicamente, se trata del río Tajo y luego tendremos que buscar un lugar concreto a lo largo del río, que sea caracterizado por la presencia de vados, de fuertes corrientes y posiblemente también con los rastros de esta empalizada. Y entonces vamos a ver ahora en mapa
hemos dicho que la base de Aníbal era en Cartago Nova. Y él empezó esta empresa de ir hacia el interior contra los pueblos vacíos a atacar a Bucala, que se encontraba a la orilla del Duero, y el Mántica, que es la actual Salamanca. Entonces la saqueó y luego regresó. Y a su regresar, regresó hacia Cartago y lógicamente tuvo que cruzar el río Tajo, ¿no? Y entonces por eso se estima que fuese el Tajo este río. Pero ¿dónde? En el tiempo se han propuesto varios sitios. Aquí hago una lista, pero entre estos hay Talavera de la Reina, Toledo, Aranjuez. Y últimamente se ha propuesto Caracas. Caracas que tiene, entre otros aspectos, pero este elemento positivo de encontrarse sobre la dirección entre Complutum y Cartago Nova. Complutum era una ciudad importante ya al tiempo y ahora los restos están a las afueras de Alcalá de Henares y Cartago Nova era Cartagena. Ahora, una nota técnica, este trazado de la conexión entre Complutum y Cartago Nova, lo he cogido de esta página web, para decir que en la web se encuentra un montón de información ya lista para ser aprovechada con GIS. Entonces yo aquí seleccioné el trazado de esta calle, de esta conexión que me interesaba, lo bajé como fichero y luego lo cargué en mi proyecto. Ahora, el descubrimiento de Caracas empezó con una casualidad. Durante la construcción de un canal en el 1945, se descubrió un tesoro de 13 kilos de lingotes de plata. Eran piezas de plata que se supone que se utilizaban como moneda cambiándolas por peso. Y se estima que fueron escondidas entre el tercero y segundo siglo antes de Cristo. Entonces, en un tiempo coherente con lo que es el tiempo de nuestros eventos. Y bien, y ahora estas piezas están expuestas aquí en el Museo de Arqueología de Madrid y estas son esto es como, bueno, son las fotos que he cogido desde el museo. Bien, después de este descubrimiento se intentó ubicar esta Caracas en las cercanías y finalmente fue descubierta en 1981 en esta colina. Y sumando, no tiene rasgos muy evidentes, aparte un resto de una ermita. Pero mirando con los campos, con las cultivaciones, haciendo zoom, se empezó a notar que salían algunos lineamientos geométricos. Y entonces se hizo un levantamiento con Georadar y se consiguió mapear todas las calles de esta ciudad. Y entonces, una vez encontrada Caracas, a este punto estamos listos para describir en mapa los hechos de la batalla. Y entonces, en este caso también me he ido a este centro de descarga del Instituto Geográfico Nacional y desde ahí he bajado el mapa digital del territorio que me interesaba, lo que se dice MDT, el modelo digital del terreno, que aquí lo represento con escala de colores de las diferentes cotas, ¿no? Pero a este primer producto yo le he aplicado un filtro con la herramienta GIS que me permite hacer resaltar más los relieves gracias a este sombreado. Y luego le he añadido otros elementos. Buenas, bienvenido. Sí, no, buenas.
y he remarcado el curso del río y he añadido estas fallas que se han reconocido en la zona y que van a tener un significado en los hechos de la batalla. Y entonces llegamos al desarrollo de la batalla. Se estima que Aníbal con su ejército llegó, cruzó el río y se organizó en el interior de este meandro. La posición era muy favorable porque estaba protegido por tres lados por el río. Luego tenía esta colina que protegía detrás y además era un elemento alto desde donde se podía controlar el territorio alrededor. Y a este punto he intentado aplicar otra posibilidad de GIS para intentar reconocer estos rasgos o restos de la empalizada. Y entonces he añadido a lo largo del lecho del río una franja con una escala de color en un intervalo de cotas muy estrechas, ¿no? Básicamente representando 6 metros. Y haciendo así, efectivamente se destacan con estas franjas de colores cotas diferentes. Por ejemplo, estas que remarco así, que tienen esta forma curva y que pueden interpretarse como fases de la evolución natural de este meandro. Pero luego, justo fuera de estas, hay otro rasgo que tiene un aspecto muy artificial, tan rectilíneo y luego con este ángulo recto, ¿no? Y entonces esto es lo que ha sido interpretado como quizás un resto de esta famosa empalizada. Además que justo por delante tiene con esta manchita amarilla y azul una pequeña depresión que se podría interpretar como un foso a mayor protección de esta empalizada. Luego el tema de los vados. Aquí con este circulito indico los vados, los puntos de vado que se han reconocido hoy en día. Pero los vados son estructuras muy efímeras, cambian de posición con la evolución del río. Pero en este caso se ha notado que estos vados ocurren justo en la intersección entre el río y esas fallas que os he mostrado antes. Entonces, las fallas son estructuras mucho más estables, ¿no? Causan relieve en la superficie y entonces esto es un punto para pensar que ahí donde vemos vados hoy en día, estos estaban también en tiempos pasados y quizás hasta el tiempo de la batalla que estamos describiendo. Y luego hay esta otra rama de falla que marca justo el borde de la empalizada, ¿no? Como a indicar que los cartagineses aprovecharon un relieve que existía en el terreno y ahí levantaron la empalizada. Y luego hay otro elemento. Aquí el río hace estas desviaciones muy abruptas y las características de los ríos con esta geometría es que la corriente se desplaza de una orilla a la otra. Y esto encaja bien con la parte de las crónicas que cuentan que los íberos que intentaban cruzar el río se veían arrastrados por la corriente al otro lado donde les estaban esperando los cartagineses. Bien, y con todos estos elementos empezamos a describir la batalla. Hemos dicho que los cartagineses se han organizado en el interior de este meandro. Tienen una zona protegida donde moverse libremente detrás de esta empalizada, un punto de control aquí encima de esta colina, y luego, aunque estén con un número reducido, se van a postar justo delante de los vados.
Y entonces, cuando los íberos intentan cruzar, aunque sean en número mucho mayor, pero cuando llegan a los vados, ahí tienen que buscar el vado. Entonces, pueden pasar poco a poco. Y al otro lado, les están esperando los cartagineses. Además, en posición mucho más fuerte, porque tienen caballos, tienen elefantes, y luego los íberos, como hemos visto, tienen el riesgo de cruzar el río y ser arrastrados por las corrientes. Y entonces, la batalla se desarrolla ya con una clara ventaja de los cartagineses, que diezman a los íberos y finalmente cruzan a su vez el río y persiguen a los supervivientes. Y con eso termina la batalla, con esta victoria aplastante de Aníbal, que ve así empezar a subir su fama. Se amplia también la zona de influencia de los cartagineses en la Iberia y había un trato informal con Roma que esta expansión no tuviese que superar el río Ebro. Pero dentro de este territorio al sur del Ebro estaba la ciudad de Saguntum, que era aliada de los romanos. Y bueno, fue natural por los cartagineses conquistar también esta ciudad. Y este fue como el casus belli para la Segunda Guerra Púnica. De ahí empezó a organizarse la empresa de Aníbal, que llevó su ejército a cruzar los Alpes y a entrar en la península italiana desde la llanura del norte de Italia. Se supone que el punto de entrada de Aníbal fuese a la salida de este valle, Val de Susa, en el 118 a.C. Y luego, avanzando, llegó hasta el Trebbia, donde se desarrolló la segunda batalla que vamos a describir. El Trebbia es este río que pertenece a la provincia de Piacenza, que es mi ciudad, y que fue fundada como colonia romana en el mismo año, en el 118 a.C., que no fue una casualidad, porque hasta entonces la ciudad, la colonia más al norte de los romanos era Rímini, y entonces con la llegada de Aníbal surgió la urgencia de coger una plaza más avanzada para enfrentarse a Aníbal. Y entonces los romanos miraron una vía de comunicación cómoda, el Po, y subiendo el Po llegaron a encontrar un sitio adecuado para fundar una nueva colonia. De hecho, fundaron dos, Piacenza y otra ciudad, Cremona. Piacenza tenía también la particularidad de encontrarse a la desembocadura de este río, el río Trebbia. Ahora, hoy en día el río Trebbia es muy popular entre los habitantes de Piacenza. Es el valle típico para escaparse durante el fin de semana y en el verano es el sitio típico de bañarse. Aquí veis que los dos mares, Adriático y Tirreno, están bastante lejos de la ciudad. Entonces, el río funciona como una playa continental para los de Piacenza. Y más en detalle, el río tiene un tramo que se desarrolla en las montañas con paisajes muy espectaculares, con estos meandros muy incisos, y luego llega a la llanura, donde se abre en un lecho muy amplio. Normalmente no tiene mucha agua, luego hoy en día especialmente, pero en tiempo de lluvia esto se llena, entonces este lecho puede ser muy grande y lleno de agua, quiero decir. Y esto es un elemento muy importante para lo que veremos en la batalla.
Y entonces vamos a describir esta, la batalla del Trebia, del 18 de diciembre, diciembre es importante remarcarlo, del 218 antes de Cristo. En este caso también me he basado en un estudio y en este caso también, bueno, en este caso específicamente, los 4 autores son todos geólogos, ¿no? Y aportaron una interpretación fundamental para entender cómo se desarrolló la batalla. Empezamos esta vez, en este caso también con las crónicas de Polibio y Tito Livio. Esta vez se trata de un enfrentamiento entre cartagineses y romanos y en cuanto a infantería, la situación es más equilibrada. 20.000 soldados cartagineses y 18.000 de los romanos. Pero los cartagineses eran más fuertes como en jinetes y tenían todavía 20 elefantes de guerra. Luego, esta vez el río Trebia está mencionado explícitamente en las crónicas. Se dice también que cartagineses y romanos se acamparon en las orillas opuestas del Trebia y que la batalla tuvo lugar en el territorio cartaginés. Luego, para seguir ubicándolos, Aníbal regresaba de otra empresa, el asalto a una ciudad, Castello, que se encuentra al oeste de esta zona. Mientras la situación del ejército romano era particular. Tenía 2 generales al mando. Uno era Scipión, más mayor, que había luchado hasta entonces, estaba herido, dudoso, y se le había enviado en apoyo otro general, Sempronio, que era más joven, impulsivo, y veremos qué consecuencia tiene en la batalla esta actitud. Bien, Sempronio lo habían enviado desde Sicilia, entonces había subido toda la península y vía Rimini había llegado desde el este. Otra nota, había llovido en los días anteriores a la batalla y el Trebia estaba crecido por el agua. Luego hay esta nota, Magón, hermano de Aníbal, previamente a la batalla fue enviado a apostarse con 2.000 hombres de élite en un sitio escondido. Y luego 2 comentarios después del final de la batalla. Uno, que los supervivientes de la infantería romana desde el campo de batalla consiguieron encontrar refugio en Piacenza, que la alcanzaron sin tener que cruzar el río Trebia. Mientras el resto del campamento romano regresó también a Piacenza, ellos pero sí cruzando el Trebia con balsas. Y entonces, los elementos que hay que ubicar en mapa. Fundamental va a ser reconocer el antiguo curso de este río Trebia. Luego, hemos visto que los cartagineses estaban al oeste y los romanos al este. Razonablemente se apostaron en las primeras colinas frente a la llanura donde se desarrolló la batalla. Y luego tenemos que ubicar este apostamiento de Magón. Y entonces, este es el campo de batalla. Piacenza, aquí al norte, a orilla del río Po, el Trebia, y aquí al sur este pueblo, Rivergaro, que marca básicamente la transición del río desde su curso en las montañas hacia la llanura. Hemos dicho, los cartagineses vienen desde el este, los romanos desde el oeste y los romanos desde el este. Y se montan sus campamentos en los que son las primeras alturas frente a la llanura. Y se ha llegado a concluir que el campamento cartaginés se implantó en esta zona, cerca de este pueblo, y el romano cerca de este otro pueblo. El campo de batalla, hemos dicho, en el lado cartaginés.
Y ahora vamos a estas dos frases finales de las crónicas, ¿no? Hemos dicho, desde el campo de batalla, los supervivientes llegaron a Piacenza sin cruzar el río. Y aquí algo no encaja. Y mientras que desde el campamento romano también se fueron a Piacenza cruzando el río con balsas. Y en este caso también las cosas no encajan. Entonces aquí el aporte de los geólogos. Fue propuesto que el río del Trebbia en ese tiempo tuviese una posición diferente, más al este. Y entonces en este caso sí que lo que cuentan las crónicas encaja con lo que vemos en el territorio. ¿Cuáles son los elementos para apoyar esta idea? Primero, en la topografía se ha notado este relieve, esta terraza de Ancarano, muy rectilíneo, muy extendido, que funciona bien, hubiera funcionado bien como orilla derecha de un antiguo curso del río. Y luego, si miramos el mapa satelital haciendo un zoom, vemos que se pueden reconocer los que eran afluentes de este río y la orilla misma del río, ¿no? Y luego, ¿cómo es que ha podido cambiar su ubicación tan drásticamente? Es que nos encontramos en el abanico aluvial del río Trebbia, o sea, esa estructura que se construye cuando el río sale de su curso en las montañas, llega a la planura, a la llanura y empieza a depositar sus depósitos formando este abanico. Entonces, con esta estructura, desde el ápice, es suficiente desplazarse un poco y se empieza a tomar un camino totalmente diferente. Entonces, si al principio el río se desviaba desde un lado, luego, después quizás de un evento particularmente violento como un aluvión, en el ápice se desplazó un poco, pero siguiendo bajando, al final se encontró en una ubicación totalmente distante desde la anterior. ¿Cómo podemos reconocer estas estructuras en mapa? Este es un ejemplo, pero le he añadido las curvas de nivel y donde reconocemos una forma curva de estas curvas de nivel, ahí podemos dibujar el abanico aluvial. En el caso del Trebbia, en este caso también he añadido las curvas de nivel. Esta es la forma curva que reconocemos y este es el abanico aluvial del Trebbia. Luego, ¿cuándo ocurrió este cambio de curso? Se ha hecho esta observación. Se ha conseguido con otros estudios reconocer los que eran las centurias, o sea, las subdivisiones del territorio en campos agrícolas para los colonos romanos. Y se estima que esta subdivisión se hizo a partir del año 190 a.C. Eso porque después de la batalla contra Aníbal, la colonia de Piacenza tuvo riesgo de desaparecer y hizo falta hacer una recolonización con una nueva ola de colonos. Y esto ocurrió en el 190 a.C. Y de ahí la ciudad empezó a desarrollarse. Y lo que se observa es que la trama de estas centurias se quedan regulares encima de lo que era el antiguo curso del río. Entonces, por eso se estima que esta subdivisión se hizo ya después que el río había cambiado su curso. Y luego hay otro elemento. A Piacenza finalmente llegó una carretera romana, la Via Emilia, desde Rimini en el 187 a.C. Pero tenemos documentado que luego se hizo una extensión
al cambio de siglo, prácticamente en el año 0, una extensión hacia oeste que llegó a alcanzar finalmente el río Trebbia. Y entonces, con esto tenemos documentado que en el año 0 el río Trebbia estaba ya al oeste de la ciudad. Y entonces, si ponemos estas fechas en orden, 118, fundación de Piacenza y batalla del Trebbia. 190, la segunda fundación y la demarcación de las centurias. 187, la Vía Emilia hasta Piacenza. En el año 0, la extensión hasta el Trebbia. Y entonces, vemos que el tiempo estimado en que ocurrió este cambio de curso fue entre la batalla de Aníbal y el 190. Y luego, de todas maneras, en el año 0 tenemos documentado que el río se encontraba seguramente al oeste de la ciudad. ¿Dónde desembocaba este río? Ahora, los primeros mapas de la ciudad y el de alrededores fueron hechos o se conservan desde el 1500. Y en este mapa se reconoce el trazado de un río, y aquí lo demarco, que desemboca en el Po al este de la ciudad. Y utilizando esto como referencia, existe hoy efectivamente un río o un canal, se llama Río Rifiuto, que quiere decir basura, básicamente, ¿no? Es un río muy antropizado, tiene este tramo muy recto, pero al principio se solapa con lo que era el supuesto río antiguo y luego desemboca en el río Po al este de Piacenza. Y entonces lo tomamos esto como posible desembocadura del antiguo río. En esa desembocadura, hoy en día, así aparece, existe una estación de bombeo que se utiliza para vaciar la llanura cuando se inunda y tirando el agua al río Po. Y la estación de bombeo, vista del otro lado, se presenta así, y han hecho este tipo de reconstrucción, suponiendo que la desembocadura de este río siguiese teniendo una función también al tiempo siguiente de la colonia romana, funcionando como puerto canal para la navegación en el río Po. Bien, y ahora vamos a reconocer los elementos en el campo de batalla. En esta posición se ha levantado un monumento, un elefante, a recuerdo de esta batalla de Aníbal. Y es posible que, es más razonable que la batalla se desarrolló en una zona más amplia, más llana, y entonces quizás dentro de estos 3 pueblos. Y luego, el apostamiento de Magón. Una zona favorable sería esta, entre estos otros 2 pueblos, que tiene una serie de pequeñas valles que pueden funcionar como escondite. Y entonces ahí metemos el apostamiento de Magón. Y empezamos al desarrollo de la batalla. La mañana del día de la batalla, Aníbal envía un grupo de jinetes hacia el campamento de los romanos para provocarles. Estos se acercan al campamento y empiezan a tirar lanzas. Y los romanos aceptan la provocación y se ponen a seguir a estos jinetes que retroceden a su campamento. Pero los romanos, cogidos por sorpresa, se lanzan al río, era diciembre, estaba lleno de agua, lo cruzan, pero llegan al otro lado congelados, agotados, entonces en la peor forma posible. A lo contrario, los cartagineses se habían quedado en su campamento al calor, habían comido, dicen las crónicas, se habían cubierto el cuerpo con aceite para protegerse del frío. Y entonces, los 2 ejércitos llegan a enfrentarse en el campo de batalla, pero
los cartagineses en su mejor forma y los romanos en la peor condición posible. Y además sale Magón, que ataca al ejército romano al lado y en la retrovía. Y entonces la batalla se desarrolla ya con un desastre para los romanos. Un pequeño grupo de infantería consigue cruzar las líneas cartagineses y ponerse a salvo detrás, mientras que los otros intentan regresar a su campamento, pero se encuentran en Trebia, que tienen que volver a atravesar, y detrás le persiguen los cartagineses. Entonces, una derrota total del ejército romano. Y así se concluye la batalla con otra victoria aplastante de Aníbal. Y terminamos como cuentan las crónicas finalmente, con los que se salvaron del ejército, de la infantería romana, que se pusieron a salvo regresando a Piacenza sin atravesar el río Trebia, y el campamento romano que también regresa a Piacenza, pero sí atravesando el Trebia con balsas. Y voy a terminar la presentación marcando algunos aspectos del genio de este personaje de Aníbal, ¿no? Entonces quería destacar su capacidad para aprovechar las características del terreno, ríos, vados, escondites, sabía reconocerlos y volverlos a su ventaja. Luego, su capacidad psicológica para predecir y provocar las reacciones enemigas. Y su capacidad de comunicación para dirigir maniobras tan precisas y comunicarlas a un ejército tan heterogéneo. Entonces, un gran genio. Y con esto termino mi presentación. Y no sé si tenéis preguntas, pero gracias de todas maneras.